mira hacia América Latina, concretamente a este lugar del mapa, porque tras 7 décadas de tensiones, el gobierno cubano confirmó lo que ya era un secreto a voces. Está negociando con Estados Unidos. En medio de una aguda crisis energética que tiene a la isla prácticamente paralizada, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que están buscando soluciones por la vía del diálogo y sobre la base del respeto a los sistemas políticos de los dos estados. Gong Xiangchen, de nuestro aliado chino CGTN, tiene los detalles desde La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó este viernes en conferencia de prensa que funcionarios cubanos habían mantenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos para discutir diferencias clave y sus soluciones, así como para evaluar la voluntad política de emprender acciones concretas que benefician a ambos países. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación. Díaz-Canel también señaló que el actual bloqueo energético ejerce una presión significativa sobre el país. Cuba no ha importado combustible nuevo en los últimos 3 meses y está trabajando para aliviar la crisis energética mediante el aumento de la generación de energía fotovoltaica y la producción nacional de petróleo y gas natural. La parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y autodeterminación de nuestros gobiernos. Además, Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos ha solicitado por vía diplomática participar en la investigación del incidente ocurrido a finales de febrero, cuando una lancha rápida estadounidense ingresó en aguas territoriales cubanas. El FBI de Estados Unidos enviará personal a Cuba para participar en la investigación. Ante la preocupación sobre la participación de la diáspora cubana en los actuales procesos que enfrenta Cuba, Díaz-Canel afirmó que los cubanos residentes en el exterior son parte activa de la nación y tienen derecho y se les facilitará para participar en el desarrollo económico y social del país. Gong Xiangchen, CGTN en español, desde La Habana, Cuba. Con gracias. La Casa Blanca también se pronunció. Confirmó que en efecto ese proceso de negociación avanza, pero sigue insistiendo en que el liderazgo cubano tiene que llegar a un acuerdo porque esa es una nación fallida. Juan Camilo Merlano, ¿qué se ha dicho en Washington sobre las conversaciones? Margarita, que el régimen cubano ha sufrido un revés bastante duro por la falta de apoyo de Venezuela y porque ya no están recibiendo petróleo de México. Este es el primer pronunciamiento de la Casa Blanca tras esas declaraciones esta mañana de Miguel Díaz-Canel reconociendo que están negociando con Estados Unidos. Ahora bien, sobre los términos concretos de ese acuerdo al que ya se ha referido en anteriores ocasiones el presidente Donald Trump, no está totalmente claro. Lo que sí está claro es que en efecto la parte débil en esta negociación es el régimen cubano. No podía ser alguien distinto al cubano en la administración, quien estuviera al frente de las negociaciones con Cuba. El secretario de Estado Marco Rubio es el encargado de defender los intereses de Estados Unidos y de llegar a un acuerdo, cuyos términos hasta este momento no son totalmente claros. Sobre esas negociaciones, un funcionario de la Casa Blanca le dijo lo siguiente a Noticias Caracol. Como confirmó el presidente, estamos dialogando con Cuba, cuyos líderes deberían llegar a un acuerdo, el cual, según él, sería muy fácil de concretar. Cuba es una nación fallida, cuyos gobernantes han sufrido un duro revés con la pérdida del apoyo de Venezuela y con el cese del envío de petróleo por parte de México. Ese revés se viene agravando desde el 29 de enero con la expedición de esta orden ejecutiva por parte del presidente Trump, que establecía sanciones y aranceles a los países que proporcionaran petróleo a la isla. El mandatario lleva semanas prometiendo que Cuba será la siguiente. Nada más hace un par de días lo reiteró.
Puede que sea una toma amistosa, puede que no lo sea, da igual, porque están en una situación crítica. Como se suele decir, están agotados, sin energía, no tienen dinero, están en una situación humanitaria muy difícil. Hasta ahora, los detalles que se conocen frente a un posible acuerdo con Cuba pasan por lo revelado por el medio USA Today y que apunta no propiamente a un cambio de régimen o a una operación como la vista en Venezuela, sino a un acuerdo económico que incluiría puertos, energía y turismo, con la posibilidad incluso de un levantamiento de sanciones. Al producirse el anuncio de Miguel Díaz-Canel sobre las negociaciones, el presidente Trump compartió la noticia y el siguiente mensaje en su red social Truth. Cuba confirma conversaciones con funcionarios de Trump, lo que aumenta las esperanzas de un acuerdo con Estados Unidos. Según funcionarios de la administración citados por el mismo USA Today, el acuerdo sería distinto al del expresidente Barack Obama, concretamente porque el presidente Trump ha demostrado que es capaz de utilizar la fuerza en el hemisferio. La contraparte del secretario de Estado es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, también conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro. Ahora bien, en medio de la incertidumbre y qué es lo que sigue para Cuba, en el Congreso de los Estados Unidos ya están tratando de emitir acciones buscando bloquear cualquier tipo de medida o de aventura militar por parte del presidente Trump. Hoy presentaron una resolución encabezada por el senador demócrata colombo-estadounidense Rubén Gallego, 3 senadores demócratas buscando introducir una resolución de poderes de guerra para bloquear cualquier tipo de acción militar por parte del presidente Trump en Cuba. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y entre tanto, en Miami, donde se concentra la mayor cantidad de cubanos en el exilio, se mezclan las sensaciones tras las declaraciones de Miguel Díaz-Canel. Judy Mora, ¿cómo reciben los cubanos del sur de la Florida la confirmación de hoy? Margarita, pues un poco escépticos. Las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel pues desataron toda suerte de críticas aquí entre el exilio cubano. Ellos no confían en las palabras del mandatario, aseguran que todo se trataría de una patraña y de un intento más por ganar tiempo. Señalaron también que confían en que el presidente Donald Trump pues aumente la presión a Cuba, porque lo que quieren es ver realmente un cambio político de fondo. Las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre eventuales conversaciones con Estados Unidos y su llamado a los cubanos en el exilio generaron reacciones de incredulidad inmediatas en el sur de Florida. No creo nada de lo que venga de la dictadura. Okay. Porque no, todo es mentira. Es lo mismo de siempre. Eso, hasta que sigan esa gente en el poder, eso nunca va a llegar a nada. Jamás en la vida. Eso tiene que venir nueva generación. Cubanos en el exilio de Miami desconfían de cualquier acercamiento que mantenga en el poder al régimen. Considero que en este momento, si no se liberan a más de 2.000 presos políticos, si no se hace un cambio económico, no debe de haber ningún acuerdo con el gobierno actual. Conversaciones, como él las explicó, no son conversaciones. Eso es históricamente la patraña que ellos han usado siempre con gobiernos norteamericanos que no habían tenido la decisión de buscar una solución para el problema cubano. Para organizaciones del exilio, las palabras de Díaz-Canel confirman que el gobierno de la isla no está dispuesto a modificar su sistema político. El presidente Trump ya había dicho que había conversaciones. Lo interesante de lo que dijo Díaz-Canel es que esas conversaciones no han avanzado más. Obviamente porque ellos no quieren cambiar su sistema político. También rechazaron el llamado del gobierno cubano a los exiliados para que participen en el desarrollo del país. Esas son palabras muertas. Somos exiliados porque nos fuimos de Cuba porque no se podía vivir en Cuba, por la dictadura que ellos han montado. Desde Miami, cubanos en el exilio hicieron también un llamado al presidente Donald Trump, continuar la presión sobre La Habana hasta que Cuba recupere la libertad. Precisamente para alzar sus voces en ese llamado a la administración de Donald Trump para que incremente esa presión contra el régimen cubano y al fin puedan ver una Cuba libre, pues líderes en el exilio llamaron a movilizarse precisamente aquí en este punto de la pequeña Habana, en la ciudad de Miami. Y el llamado es a que se dé una Cuba libre. Judy, gracias por el reporte.
Para analizar las implicaciones de estas negociaciones nos comunicamos con el profesor Rafael Piñeros Ayala de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Piñeros, ¿qué significa que Cuba y el gobierno de Donald Trump estén conversando? Sin duda es un momento difícil para el gobierno de La Habana y es difícil porque el entorno internacional, tal cual como lo dijo Díaz-Canel en su entrevista, sin especificar, genera que sea complicado. Estados Unidos ingresa militarmente a Venezuela, Estados Unidos ingresa o bombardea Irán y eso genera un elemento geopolítico que, sumado al bloqueo energético que tiene actualmente la isla, lo ponga en una situación sumamente compleja. Por supuesto, es una claudicación o rendición por parte del régimen cubano, teniendo en cuenta cómo se han llevado tal vez a cabo los acercamientos, especialmente a través del Vaticano, generando un canal seguro para posibles conversaciones. Pareciera que tienen objetivos muy distintos. Miguel Díaz-Canel habla de encontrar soluciones. Pero, ¿qué busca Washington con estos contactos con el gobierno cubano cuando ha estado hablando de un régimen, de un país inviable y de un régimen que está llegando a su fin? Ese es el punto, que es difícil saber lo que busca o lo que quiere Washington. Cada una de sus intervenciones de política exterior han sido distintas. En Venezuela hubo una intervención de régimen sin cambio de régimen. En Irán todavía no es muy claro lo que se percibe o lo que se pretende y por lo tanto estas negociaciones, teniendo en cuenta las declaraciones de Díaz-Canel en la que señala, por ejemplo, que no se pone en duda la independencia política ni el régimen político de cada uno de los estados, pues daría la impresión de que sobre eso no se está negociando. Entonces, si lo que se trata es de liberar presos políticos, si lo que se trata es de generar algunos cambios, ya sea en la Constitución, en el sistema político, en el sistema económico, que genera que ahora sí y antes no se hubiera podido. Es la presión internacional, son las amenazas tal vez sobre el uso de la fuerza. Entonces, si no tenemos claro cuáles son los objetivos puntuales de Washington, hace que sea más difícil encontrar un asiento medio o un elemento que nos permita balancear las expectativas, que usualmente son altas sobre la situación en Cuba, versus la realidad de lo que se negocia. Porque además hay dos líneas que son diametralmente opuestas en términos del escenario. Una son cambios políticos y otra son cambios económicos, un cambio de modelo, una apertura económica que probablemente sea lo que más interesa al gobierno de Donald Trump, según lo que hemos visto en Venezuela, porque si es solo eso, pues evidentemente estaría decepcionado el exilio cubano. En efecto, y creo que es peligroso desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la capacidad para retener la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio término para el presidente de los Estados Unidos. El exilio cubano en el sur de la Florida suele ser bastante radical a la hora de entender cómo aproximarse a Cuba, o todo o nada. Es decir, o hay un cambio político, es decir, hay un cambio completo en el sistema, o cualquier cosa intermedia es negativa, que fue básicamente lo que le pasó a Barack Obama cuando restableció las relaciones en el 2015 y que nuevamente el presidente republicano en su primer término volvió a bloquear en el año 2017. Y para el sur de la Florida, para los cubanos exiliados en el sur de la Florida, esa fue una buena decisión. Entonces, por eso es difícil entender qué es lo que pretende lograr Washington y si lo puede alcanzar versus cuáles son las perspectivas de negociación de La Habana, del régimen castrista y qué pueden alcanzar. Negociaciones ha habido con Venezuela, negociaciones ha habido con Irán y los resultados son muy distintos. Entonces, no se sabe si estamos a puertas de una nueva intervención o uso de la fuerza, o de unas negociaciones distintas que vuelvan a una situación previa a la situación de 2015, cuando el presidente Barack Obama restableció las relaciones políticas y diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Rafael Piñeros Ayala, muchísimas gracias por su análisis, profesor. Sin duda, son momentos importantes, históricos y sin antecedentes en 70 años de revolución. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Margarita, por la invitación.